En abril de 1945, el ejército de Estados Unidos continuaba con éxito su avance hacia la capital de Alemania, Berlín, y así prosiguieron hasta llegar al día 11 de abril, un día que quedaría marcado para la Sexta División de Estados Unidos, pues en su avance se encontró con un lugar que ni en sus peores pesadillas se lo pudieron imaginar: el campo de concentración de Buchenwald. Los soldados no estaban preparados para lo que estaban por presenciar en aquel lugar. Ellos iban a ser testigos de uno de los actos más crueles de los nazis que fueron capaces de hacer. Al ingresar al campo, los soldados quedaron consternados. Vieron el estado en que se encontraban los prisioneros. Y mientras más recorrían el campo de concentración, se encontraban con más horrores. Les era muy difícil asimilar lo que estaban presenciando. Pocos de los prisioneros gritaron de alegría y agradecieron a los soldados estadounidenses, pero otros de los prisioneros no podían reaccionar, no tenían las fuerzas necesarias, estaban muy débiles y tenían la mirada perdida. Al día siguiente, el 12 de abril, se organiza una visita oficial para los generales Patton, Bradley y Eisenhower. Y los tres, al llegar al campo, quedaron consternados. Los soldados no habían sido capaces de recorrer todo el campo, pero el general Eisenhower sí tuvo la voluntad de recorrer todo el campo, pues quería presenciar y ser testigos de todos esos actos imperdonables. Al terminar el recorrido, dijo lo siguiente: «Nunca en mi vida sentí semejante conmoción. El soldado estadounidense no tiene idea por qué lucha. Ahora sabe con quién lucha». Dicho esto, el general quiso que se grabara todo el campo, para que el mundo sepa de lo ocurrido. Después de ello, ordena llamar a los alemanes que se encontraban cerca de los campos para que dieran sepulcro a los que se les arrebató de manera injusta su libertad. Y además, ordenó que los alemanes y alemanas visiten el campo para que también sean testigos y observen lo que el Tercer Reich, al que tanto admiraban, eran capaces de hacer. A la visita también fueron alcaldes y funcionarios públicos, pero ninguno de ellos se atrevía a hablar o a mirar. Ninguno de los soldados escuchó algún lamento. No mostraron remordimiento. No pidieron perdón a los prisioneros. Era como si tuvieran sellada la boca. No mostraban gestos, no sentían ni siquiera vergüenza. Como era de esperarse, algunos decían que no sabían nada. Pero era mentira, conocían el olor que emanaba el campo de concentración. Debido a todo este horror, los soldados de Estados Unidos tomaron la decisión de suprimir a todos los soldados alemanes que se encontraban en la ciudad, pero después decidieron declinar esa decisión, porque necesitaban a los soldados alemanes para que puedan ser interrogados y sentenciados. Cabe resaltar que las esposas también fueron sentenciadas. Si viste mi video anterior, sabrás que las esposas también se involucraron en este horror. Los soldados estadounidenses también lograron atrapar a las guardianas alemanas y también fueron reclutadas para que posteriormente les dictasen su sentencia. Entonces, al estar la ciudad cercada de soldados estadounidenses, un grupo grande de guardias del campo de concentración no tenían escapatoria, así que intentaron camuflarse en los enormes campamentos americanos, haciéndose pasar por un prisionero o trabajador explotado. Pero los estadounidenses se dieron cuenta y los sacó de la fila. Era muy obvio, pues tenían un aspecto nutrido y estaban en buenas condiciones. Solo algunos pocos lograron burlar a los soldados americanos. A su vez, los prisioneros judíos fueron sacados de los campos y fueron atendidos por un equipo médico y soldados estadounidenses. Al fin, aquellas víctimas pudieron ser libres de ese infierno que vivieron por años o meses. El 16 de abril de 1945, los soldados estadounidenses se alistaban para su siguiente misión: tomar la capital del movimiento nazi en Nuremberg.
¿Y por qué esa ciudad es la capital nazi? Te debes estar preguntando. Pues Hitler la convirtió en el centro ideal para las propagandas nazi, pues en esa ciudad realizaban los grandes mítines políticos del Tercer Reich. Era una ciudad apreciada y muy valorada. Pero después de 4 días de constantes ataques a la capital simbólica nazi, fue destruida. Los soldados también atacaron al ayuntamiento en donde se encontraban algunos nazis. Y cuando los soldados ingresaron, observaron que las personas que se encontraban allí ya habían partido de este mundo por sus propias manos. Se encontraron con el alcalde y su esposa y muchos jefes nazis. A mediados de abril de 1945, en el frente oriental, los rusos cruzaron el río Oder. Estaban más cerca a su objetivo, Berlín. El ejército rojo se encontraba a 600 kilómetros de Berlín. Pero eso no detuvo al ministro de propaganda alemán Joseph Goebbels, pues hizo un mitin de manera cínica. Daba falsas esperanzas a su gente, diciéndoles que ganarían la guerra. Pero el ejército rojo llegó a las afueras de Berlín y los ciudadanos comenzaron a huir temerosos por lo que venía. Por su lado, Hitler tuvo una última reunión con sus generales, pues tenía un plan desesperado para defender a Berlín, con refuerzos imaginarios. El plan era descabellado, pero aún así nadie se atrevió a decirle algo al respecto, nadie lo contradijo. Era cumpleaños de Hitler y el Führer sale del búnker para observar a una unidad de niños. Ellos, junto con los demás soldados, serían los últimos en luchar y cumplir sus órdenes al pie de la letra. Aunque el Tercer Reich sabían que estaban perdiendo la guerra, el mariscal Hermann Göring, teniente del régimen, como muchos otros miembros del Tercer Reich, alientan a los berlineses para que sigan resistiendo, pero luego, como muchos otros altos mandos, huyeron la misma noche antes que la ciudad quede cercada por el ejército rojo. Y cuando el ejército rojo llegó, los soldados alemanes realizaban múltiples intentos para ganar al enemigo. Muchos berlineses estuvieron escondidos en sus sótanos, con olor a humedad. Otros estaban escondidos en pasillos del metro. Y otros civiles se atrevían a salir a las calles en busca de un nuevo refugio o comida. Ante el éxito del ejército rojo de estar cada vez más cerca del centro de Berlín, los miembros de la élite nazi trataban de escapar. Los oficiales mayormente iban con sus esposas o novias. Conducían sus limusinas. Esperaban ellos ansiosos en la carretera con la esperanza que los soldados aliados les ayudasen a escapar. Mientras que los soldados que se encontraban luchando contra los aliados para retrasar la llegada de los rusos a Berlín, el Tercer Reich, el orgullo de Alemania, los abandonaba. Todos sus esfuerzos eran en vano. El 30 de abril de 1945, en Berlín, el ejército rojo llegó al centro de Berlín. El general Zhukov, al mando del asalto final en Berlín, dio las órdenes de suprimir a todos los soldados alemanes. El ejército de Rusia necesitó 2 semanas de intensas contiendas y unas bajas de 70.000 para poder tomar el Reichstag. Se forzó la evacuación de 2.000 berlineses y la ciudad quedó completamente sin electricidad. El último comandante, llamado Weidling, que fue quien vio por última vez a Hitler, fue capturado e interrogado por los soviéticos. Contó sobre las locuras que tenía Hitler y de sus imaginarios planes para defender la capital alemana de una derrota. Además, describió al Führer como un hombre vencido con la cabeza agachada, las manos temblorosas y con voz débil. Un hombre que no quería ser arrebatado por los aliados. Ante la derrota de Alemania, los soldados rusos en las calles vecinas de Berlín cometieron actos insólitos en contra de las mujeres. Se calculan que fueron 2 millones de alemanas, un hecho lamentable que fue nombrado como el acto de la venganza. Además,
Los rusos habían saqueado las cosas de valor de los berlineses. Por otro lado, con la derrota también trajo consigo la hambruna. Y miles de berlineses tuvieron que pelearse por un poco de comida o por cualquier cosa de valor que pudiese venderse para comer. Todos se robaban entre todos. En Berlín el hambre fue un problema de todos. Pero más fuerte fue en Holanda. Pero para esto tenemos que remontarnos en septiembre de 1944, para poder entender. Los anglo-estadounidenses intentaron realizar una operación sobre la ciudad, en el puente de Anghen, pero fue un fracaso. Y un sector de la población holandés se compadeció de los soldados aliados y los ayudaron. Entonces el Tercer Reich ya no les suministraba comida como castigo. Y por esa razón el país entero sufrió de hambruna. Los ricos y los pobres, miles de civiles, no soportaron más y se desvanecieron. Pero un día, el 1 de mayo de 1945, sucedió un gran milagro para Holanda. Llegaron unas grandes naves estadounidenses y lanzó comida y agua suficiente para alimentar al pueblo holandés. Pues realizaron un acuerdo entre los canadienses que habían reconquistado el sur de Holanda y los nazis que estaban conmocionados por la situación del pueblo holandés. Entonces, las defensas antiaéreas alemanas se contuvieron de arremeter contra los aviadores, y los aviadores también se contuvieron en arremeter contra los alemanes. Y es así como el acuerdo se respeta. Miles de holandeses fueron salvados gracias a este acuerdo. A los pocos días del suceso, Holanda fue liberado de Alemania gracias a las tropas británicas y canadienses. El 5 de mayo de 1945, los estadounidenses se dirigen a Berlín para unirse con los británicos, ahora que dominan la capital de Alemania. Los altos mandos de los aliados examinan las ruinas del Tercer Reich, el Parlamento y la Cancillería. El 7 de mayo de 1945, a las 2:45 de la tarde, Alemania se rinde oficialmente en el cuartel general del Reims, en Francia. Quien representa a Alemania es el jefe del Estado Mayor del Alto Mando de las Fuerzas Armadas alemanas, el general Alfred Jodl, quien hizo múltiples intentos para negociar pero fracasaron. Los aliados se mantuvieron firmes y exigieron la rendición incondicional. Entonces Jodl tuvo que reconocer la derrota. Y antes de irse, se dirige a los aliados y pidió que traten al pueblo alemán con generosidad. Pero nadie de los aliados dijo nada. Los aliados celebraron la victoria. Para los estadounidenses, la guerra aún no había terminado, pues fueron llamados para seguir con la lucha con Japón. Pero ya sabemos cómo terminó ese conflicto. Y así es como el 2 de septiembre de 1945 concluyó la Segunda Guerra Mundial.